Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA, Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Es un gusto para mí, mi nombre es Luis Barrueto, parte del equipo del centro, en darles la bienvenida a esta nueva sesión. Esta es una dinámica que nosotros trabajamos constantemente para dar a conocer ciertos temas de actualidad, ciertos temas de interés especial que pueda abordarse con alcance a toda la región a través de esta plataforma. En el día de hoy nos concentraremos en el tema que ven en pantalla, la identificación de zonas económicas especiales, el caso de Costa Rica y la iniciativa viene un poco de la mano también del trabajo de investigación que han hecho nuestros expertos a cargo el día de hoy. Ellos son Rafael Arias, el doctor Rafael Arias y también Luis Vargas, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y los encargados precisamente de desarrollar esta metodología que hoy tienen a bien compartirnos. Un poco la dinámica es pues compartir desde Costa Rica lo que se ha trabajado para identificar estas zonas de particular interés para el desarrollo económico y también pues compartirlo con las otras experiencias que pueda tener los asistentes que están escuchándonos desde otras partes de la región. Sería un intercambio interesante que tener. Antes de dar la palabra a nuestros expertos, la dinámica que vamos a seguir hoy es una presentación de unos 45-50 minutos a cargo de los dos expertos. Posteriormente vamos a ver ya una serie de preguntas que nos pueden hacer llegar desde la audiencia. Para esto pueden utilizar el panel de GoToWebinar que tienen a su costado derecho. Y en ese contexto, pues también pueden hacer preguntas a lo largo de la sesión, aunque se respondan hasta el final de la misma. Para ello, pues también les agradecemos ser puntuales en su descripción de la pregunta, el interés que tengan para poderle darle una respuesta correcta. Y adicionalmente a eso, únicamente invitarlos pues a seguir de cerca esta sesión. Sabemos que va a ser muy productiva. Y con esto, pues dejo la palabra a nuestros expositores al día de hoy, empezando con el doctor Rafael Arias. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo cordial a todos los que nos escuchan desde la Universidad de Costa Rica, desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, donde hemos venido conduciendo investigación sobre economía regional, casos de desarrollo regional en Costa Rica. Para empezar, hacer una introducción de lo que nos mueve para hacer esta investigación sobre identificación y definición de zonas económicas de desarrollo para Costa Rica, tiene que ver con algo que seguramente es un denominador común en la mayoría de los países de la región, y es el que tiene que ver con la alta concentración y centralización de las actividades económicas, políticas y administrativas en los centros urbanos, particularmente en el caso de Costa Rica, en lo que denominamos el gran área metropolitana, que incluye las 4 principales ciudades del país y donde se concentran, digamos, las principales actividades económicas y político-administrativas, el empleo productivo, es decir, medido por una serie de variables económicas, lo que tenemos es una altísima concentración del empleo como de las actividades productivas en el gran área metropolitana, que es menos de un 4% del territorio nacional. Esta situación nos ha llevado a plantear, digamos que el problema de investigación que tiene como pregunta hasta cuándo es posible para un país como Costa Rica seguir creciendo a las tasas de crecimiento del PIB que necesita, basado en el gran área metropolitana, cuando el gran área metropolitana está llegando, digamos que a un punto de saturación, ¿verdad? Que se ve también con una serie de indicadores que hemos podido estudiar en otras investigaciones conexas que hemos hecho. De tal manera, el país tiene que buscar una estrategia de desarrollo más con carácter territorial que permita ver más allá del gran área metropolitana y aprovechar los recursos endógenos y la dotación de factores que las otras regiones del país tienen. El país se divide en 7 regiones de planificación, que las otras regiones fuera de la región central, donde se encuentra el gran área metropolitana, tienen y que hemos podido identificar
una serie de actividades que podrían dinamizar el desarrollo económico a nivel regional y, por supuesto, a nivel nacional. Esas actividades productivas, esos recursos endógenos están ahí como ventajas competitivas estáticas, pero que no ha habido, digamos, la suficiente capacidad estratégica para convertir esas ventajas competitivas estáticas que tienen las regiones, particularmente las zonas costeras, los dos puertos en el Caribe y en el Pacífico, donde tenemos ventajas competitivas muy importantes de localización para insertarnos en los nuevos flujos de desarrollo económico mundial, no ha sido posible porque digamos que no ha habido una política de desarrollo que realmente potencie esas ventajas competitivas estáticas y las convierta en ventajas competitivas dinámicas. Este es, digamos, como el problema central que nos planteamos, a partir del cual empezamos a revisar literatura, a tener contacto con otras experiencias exitosas a nivel mundial de estrategias de desarrollo con criterio territorial, pasando por el distrito industrial italiano, los clústeres, hasta llegar a las zonas económicas de desarrollo, que no es lo mismo, digamos, que las zonas económicas especiales como está concebido en la experiencia, por ejemplo, China. Pero de todas maneras, digamos que nos decantamos por hacer la investigación sobre zona económica de desarrollo, ¿verdad? Que es una estrategia de desarrollo mucho más ampliada en el espacio, más relacional, no es tan acotada territorialmente como las estrategias que hemos impulsado en los 80s y en los 90s de zonas francas y parques industriales muy acotados en el territorio, con poca capacidad de articulación, de encadenamientos productivos y de empleo productivo hacia adentro. Entonces, la idea es plantear una estrategia de desarrollo más con carácter territorial basado en el esquema de zona económica de desarrollo, para lo cual hemos definido ciertas particularidades para el caso de Costa Rica en términos de las áreas de influencia geográfica, de la delimitación geográfica, de las actividades económicas en las cuales se podrían especializar las regiones, de las condiciones con las que cuentan ciertas regiones, es decir, lo van a ver más adelante en la metodología que mi colega Luis Vargas les va a explicar. Entonces, bueno, la idea es esta, plantear desde la academia una estrategia de desarrollo que vea más allá el desarrollo con carácter territorial, definiendo con criterios científicamente validados, ¿verdad? Con una metodología validada científicamente, primero para partir de la identificación de zonas económicas con potencial de desarrollo productivo, y luego definir ya geográficamente, sobre todo en términos geográficos, esas zonas económicas en función de esas actividades y dotación de recursos y factores con los que cuentan las regiones. Encontramos que hay un gran potencial para el país para desarrollar otras regiones fuera del gran área metropolitana que serían complementarias al desarrollo nacional, pero además que tendrían una articulación a nivel global, a escala global, ¿verdad? Hay actividades muy importantes como logística portuaria, logística de transportes, turismo de diversa índole, territorios con un gran potencial para el desarrollo de un sector dinámico de energías limpias, territorios con un gran potencial para el desarrollo de un sector muy dinámico de agronegocios que se articularía también con otras actividades y otros sectores productivos, un sector muy fuerte para el desarrollo turismo en sus distintas modalidades, es decir, el sector de ciencia y tecnología, por supuesto. Hemos podido identificar esas actividades productivas que las hemos entonces ubicado dentro de una zona geográfica delimitada, y que además ahora estamos en una nueva etapa de identificar corredores productivos o corredores para el desarrollo productivo que articularían, digamos, como los centros
en esas distintas zonas económicas, los centros de desarrollo que estarían articulados a través de lo que hemos denominado corredores de desarrollo productivo. Con esto pensamos que el país puede dar respuesta a una serie de problemas estructurales de la economía costarricense, ¿verdad? Problemas estructurales a nivel sectorial de los sectores productivos, como también a nivel del desarrollo regional desigual. Si lo vemos en el caso de Costa Rica, si nos movemos en círculos concéntricos partiendo del gran área metropolitana, lo que tenemos es que los indicadores socioeconómicos se van deteriorando conforme nos alejamos más de ese principal centro de aglomeración económica, lo cual nos plantea un problema serio de desarrollo regional desigual y con ello también una serie de problemas sociales de indicadores preocupantes a nivel desagregado, a nivel de región y a nivel de cantón, de pobreza, de desigualdad, desempleo, que conforme nos alejamos de ese gran mercado, de ese gran centro de aglomeración, se van agudizando estos otros problemas sociales. Así que en términos de estrategia nacional vemos indispensable pues hacer este esfuerzo desde la academia y procurar en la medida de lo posible de que los resultados de esta investigación tengan resonancia en el proceso de toma de decisiones. Es una investigación que los resultados hemos tenido la fortuna de presentarlos en distintas conferencias internacionales, en la UNAM, en México, en Madrid, en Zaragoza, en España, en otras partes, y también, por supuesto, a nivel nacional, con un gran interés y una gran aceptación. Estrictamente en lo teórico metodológico, creemos que también este trabajo puede hacer contribuciones importantes con otras experiencias de otros países que, obedeciendo a sus propias particularidades, podrían aplicar esta metodología. Consideramos que la metodología es aplicable. Habrá que ver pues las bases de datos para alimentar algunas de las variables con las que nosotros trabajamos, cómo están esas bases de datos en los otros países, pero en términos generales nos hemos preocupado de que sea una metodología que pueda ser replicable en otras experiencias. Así que, así, muy grosso modo, ¿verdad? Porque me interesa que Luis pues entre a la parte más sustantiva de esta presentación, que es abordar el tema metodológico y hablar un poco de los hallazgos que hemos encontrado. A grandes rasgos, pues esta es la motivación por la cual empezamos a hacer esta investigación aquí en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. De nuevo les reitero el agradecimiento por la invitación y un saludo caluroso, cordial para todos los que nos escuchan. Muchas gracias y ahora le voy a dar la palabra al economista investigador del instituto, Luis Vargas. Bueno, muy buenas tardes. También para mí es necesario, antes de comenzar a contarles un poco más de esta metodología y de los resultados o esos hallazgos a los que llegamos, pues agradecerle la invitación al CIECA y también a todas las personas interesadas que hoy nos acompañan desde diferentes latitudes de la región, esperando que lo que hoy les presentamos pues sea productivo para ustedes y pues no lo dudamos que también para nosotros en ese espacio que se abra al final de intercambios, en el que ojalá también podamos retroalimentar nuestro trabajo y vernos como una región que puede seguir trabajando por ese crecimiento económico que todos requerimos para seguir avanzando en el desarrollo de nuestras naciones. Me voy a remitir nuevamente al inicio de la presentación para tal vez ubicarlos un poco en qué es lo que vamos a estar viendo. Bueno, la problemática que
Don Rafael les introducía de manera pues muy completa, en realidad muy concisa, de cuál fue la motivación y cuál es la motivación desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas para abordar temas con un enfoque regional, un análisis económico con un enfoque regional. Dicho esto, ¿verdad? Y realizada esta primera parte, pues vamos a entrar más en el tema, digamos, de las zonas económicas de desarrollo, no sin antes contarles un poco de la evolución de las zonas económicas especiales en el mundo, también contarles con un poco más de detalle de la metodología y resultados que nosotros desarrollamos para el caso de Costa Rica y para las particularidades de los diferentes territorios que componen nuestro país. Y pues luego, para que vean un poco más ejemplificado, ¿verdad? Más, de manera más concisa, más directa, a qué conclusiones llegamos de la aplicación metodológica, les presentaremos uno de los casos, que es el caso de Punta Arenas, que seleccionamos para esta presentación por ser uno donde se muestra con mayor claridad, como don Rafael lo explicaba, como ese brazo extendido del principal centro de aglomeración económica del país, que es el gran área metropolitana. Retomando o hablando, profundizando en esta selección de Punta Arenas, ya hoy por hoy vemos cómo el país piensa realizar una serie o tiene en sus planes invertir en infraestructura clave para promover el desarrollo de este corredor productivo llamado San José Puerto Caldera, y también desde el punto de vista de la inversión privada se observan que las mayores inversiones o la mayor tasa de inversión se da hacia esta zona del país. Luego, pues tendríamos una breve discusión también más a nivel de política, que yo creo que es un tema que nos interesa a todos, es cómo llevamos una metodología de esta naturaleza a la generación de política pública, y finalmente abriremos un espacio de preguntas y comentarios que, como les decía, para nosotros también será un gusto poder escuchar y poder contar con ese feedback que ustedes nos puedan realizar. Bueno, empezando por la evolución de las zonas económicas especiales, que es el término que se define en el mundo, pues les contaríamos básicamente que estas tienen sus inicios, ¿verdad? Su génesis en el año 1959 en Irlanda. Sin embargo, es hasta el año 1980 cuando se da un verdadero auge de las zonas económicas especiales. Esto gracias al éxito que tienen en China, que utiliza las zonas económicas especiales como esa estrategia central de apertura comercial y de apertura de relaciones inclusive diplomáticas a nivel mundial. Una relación que parte efectivamente del comercio y de lograr abrir unas ventanas muy importantes con esos principales socios comerciales que rodean la República Popular de China. Sin duda alguna, esta estrategia le rinde grandes éxitos al gobierno de la República Popular de China, que, como ustedes saben, en las últimas décadas ha sido el país que ha llevado sin duda alguna la delantera en crecimiento económico, que se ha desacelerado sí en los últimos años, pero que en sus inicios y particularmente con este modelo de apertura comercial logró alcanzar esas tasas de crecimiento, que era su primer objetivo finalmente, y lo lograron cumplir. Ya para el año 2007 les podemos decir que la cantidad de zonas económicas especiales pasan de 4 en 1980 a ser más de 3,000 en el mundo. Iniciativas que se extienden a lo largo de todos los continentes del globo, y que América Latina no es la excepción. En América Latina nos encontramos iniciativas de zonas económicas especiales a lo largo de todo el continente. Inclusive en Costa Rica, en los últimos años, se han venido realizando una serie de esfuerzos, ¿verdad?, de declaratorias de zonas económicas especiales, y tal vez la iniciativa que tuvo un mayor empuje fue el de una zona económica especial
que de manera conjunta el gobierno de la República Popular de China y de Costa Rica pretenden impulsar en el Pacífico costarricense, en esta misma zona que nosotros les vamos a presentar hoy, que esa es otra de las justificantes de por qué enfocarnos en esta zona más hacia el Pacífico central costarricense. Algo que nosotros también requeríamos para desarrollar una metodología de esta naturaleza, aparte de conocer las experiencias internacionales, para tener pues esa línea base que nos permitiese conocer cuáles son esos factores o casos de éxito, de fracaso inclusive, para entender el fenómeno de las zonas económicas especiales y para entender cómo podríamos ver este modelo que tuvo éxito en otras latitudes, como en el caso de China, que tal vez es el ejemplo más claro, como les explicaba, para formular una conceptualización propia para el caso costarricense. ¿Y esto por qué? Porque al final, como don Rafael lo explicaba en su introducción, el error o el principal error que identificamos en la literatura internacional, ¿verdad? En las experiencias, en la evidencia empírica, es el creer que importar un modelo es la solución. Al final, más que el modelo, sea zona económica, sea clúster, sea distrito industrial italiano, lo que no se puede perder de vista es que estos modelos juegan en el campo de la economía territorial, de la economía regional, donde la importación pura per se no nos va a dar el éxito esperado. Lo que se requiere es un conocimiento, un análisis de las condiciones de los territorios para que se pueda, sí, partiendo de experiencias internacionales, de modelos preexistentes, poder definir un modelo más acorde con los recursos endógenos, con las potencialidades con las que cuenta el territorio nacional. Es así como nosotros definimos una zona económica especial de desarrollo, que ahí es donde empieza la primera gran diferencia. Nosotros no hablamos de zonas económicas especiales, sino de una zona económica especial de desarrollo, como una área geográfica que se delimita siguiendo una serie de criterios socioeconómicos, productivos e institucionales, que lo que permite es definir núcleos endógenos de desarrollo que permitan una vinculación de la economía nacional con la economía global. Estos son territorios de una extensión considerable, ¿verdad? Donde de previo ya se han identificado actividades productivas en las que se cuenta con ventajas competitivas y que tiene condiciones favorables para lograr una aglomeración económica y encadenamientos productivos. Es en este territorio donde confluyen una serie de actores que coexisten, formando un ecosistema que es en el que nosotros ponemos, digamos, nuestro principal enfoque, pensando en que en este ecosistema, en esa confluencia de actores es que se puede lograr el aprovechamiento de esos recursos endógenos con los que cuentan los diferentes territorios del país y así lograr esa transformación productiva que, como don Rafael explicaba, nos permita alcanzar esas tasas de crecimiento que el país requiere para seguir avanzando en la senda del desarrollo. Una vez que logramos conceptualizar lo que nosotros entendemos por zona económica de desarrollo y ese modelo que nosotros impulsamos para el territorio nacional, ¿verdad? Que ponemos a disposición de los tomadores de decisión y de las diferentes instancias para su discusión, desarrollamos una metodología que se compone de 3 grandes fases. Una primera fase donde, como de su concepto resaltábamos, se definen esos núcleos endógenos de desarrollo. Para ello utilizamos como método un índice de potencial productivo que se construye y se valida con diferentes actores a nivel nacional y en foros internacionales, y que lo hacemos a nivel cantonal por ser esa unidad territorial geográfica
que nos permite un mayor nivel de desagregación y donde contamos con una mayor cantidad de información para entender la realidad productiva, institucional y de infraestructura a lo largo de todo el territorio nacional. Una vez que identificamos esos núcleos endógenos de desarrollo, en una segunda fase, nosotros lo que hacemos es identificar actividades económicas. ¿Cuáles son esas actividades económicas que, partiendo de esos recursos endógenos, de esas ventajas competitivas de los diferentes territorios, podrían propiciar ese mayor crecimiento, esa transformación productiva que el país requiere para desconcentrar la gran área metropolitana? Para eso hacemos análisis utilizando diferentes metodologías y herramientas de economía urbana, como son los coeficientes de localización del empleo relativo, y por supuesto también haciendo un análisis de los planes y proyectos regionales y de investigaciones previas, para tener un panorama más completo de cuál es la ruta crítica que definen los tomadores de decisión en los diferentes territorios y eso complementarlo con el análisis de datos. Para finalmente, en una tercera fase, realizar una delimitación de las áreas de influencia. ¿Y esto por qué? Porque no podemos perder de vista que, como explicábamos en el concepto de zona económica, tenemos que acotar, tenemos que definir en primera instancia, delimitar un territorio que es dinámico, como Rafael lo explicaba, y relacional, ¿verdad? Que no quiere decir que porque definamos un territorio en un área específica, ¿verdad? Se vaya a quedar en ese tamaño, sino que se va a ir ampliando conforme la realidad económica del país e internacional vayan cambiando. Pero que para un punto de partida es necesario definir un área de influencia. Área de influencia de potencial productivo o territorios, como así le llamamos nosotros. Para eso también utilizamos herramientas de economía espacial ampliamente utilizadas y validadas a nivel mundial, como son las matrices de desplazamiento de trabajadores y como son el análisis de autocorrelación espacial, ¿verdad? Que nos permiten finalmente definir de una manera más precisa estas áreas de influencia. Como les decía de previo, esta primera fase, la selección de los cantones núcleo, es un índice de potencial productivo que nosotros definimos. Un índice que inclusive se construye, se tienen unos primeros resultados, los cuales se analizan con expertos, se validan con la realidad nacional y sufre una serie de ajustes buscando tener un índice lo más cercano a la realidad productiva nacional y que sea lo más científicamente validado para poder partir de una base científica sólida en el análisis. Este índice se alimenta de esa revisión literaria y de esa evidencia empírica nacional que nos sugieren una serie de variables a considerar y que nos permiten construir una matriz que cuenta con tres grandes ejes. Uno de especialización productiva, que pronto les cuento un poquito más de qué trata, otro de infraestructura y otro institucional. Debiendo resaltar aquí que el factor institucional es uno que ha estado ausente en general en el análisis económico, bueno, a excepción de los últimos años donde, como muchos de ustedes sabrán, la economía tradicional le ha prestado mucho mayor atención al factor institucional y por eso vemos los recientes premios Nobel donde este componente ha hecho que varios de ellos ganen este premio. Y nosotros pues somos muy conscientes de ello y por dicha el país ya nos ofrece algunos datos que nos han permitido incorporar este eje como uno de los que analizamos como factores claves de éxito para el desarrollo de una zona económica de desarrollo en el país. En cuanto a la especialización productiva, el primer eje que se mide en el índice, nosotros identificamos variables e indicadores que nos permiten su evaluación. ¿De qué estamos hablando? Y aquí me voy a remitir solo a las variables porque el tiempo nos apremia, la generación del empleo total. Esto nos permite ver cuáles son esos puntos donde se está logrando generar un mayor empleo y que
nos permite identificar cuáles son esos núcleos donde hoy por hoy ya hay una masa crítica de trabajadores, ya hay una generación, una oferta de empleo importante. También el empleo real es necesario evaluar la calidad de este empleo, calidad medida a través de la calificación a nivel educativa que se tiene, ¿verdad? Esa es otra de las variables que nosotros medimos de vital importancia para entender cómo se compone esa fuerza laboral que tenemos. También importante la procedencia de los trabajadores. Esto nos permite ver cuáles son esos encadenamientos territoriales, porque si de algo estamos claros es que ningún territorio por sí solo puede pensar en satisfacer su demanda laboral una vez que haya un crecimiento muy alto o una importante aceleración de las actividades económicas. También hablamos del sector exportador o de la apertura comercial, evaluándolo con el porcentaje de empresas exportadoras en los cantones y con las exportaciones por trabajador que se realiza en los 81, ahora 82, pero en este momento solo 81 cantones eran los que oficialmente existían, que componen el territorio nacional. Luego tenemos el eje de infraestructura, un eje en el que nosotros analizamos una serie de variables en torno a la distancia y el tiempo de viaje, distancia y tiempo de viaje con respecto a principales infraestructuras, aeropuertos, puertos, fronteras, que son los que permiten el trasiego de bienes que se importan y exportan en Costa Rica. También analizamos el acceso al transporte público en un área de influencia de 400 metros cuadrados, el precio por metro cuadrado como otro elemento, otro factor clave para las decisiones de inversión de las empresas, el porcentaje de área protegida para entender, bueno, cuál es la disponibilidad de terrenos para el desarrollo de industria, para el desarrollo de actividad económica en el país. Por ahí también hablamos de recursos básicos elementales como son el recurso hídrico, lo medimos con un método que se desarrolla aquí mismo en el instituto, una metodología propia, no antes existente en el país, el acceso a electricidad, también el acceso a otros recursos como son las telecomunicaciones, la banda ancha, también elementos ambientales como el tratamiento de residuos, como el aseo de las vías, la recolección de residuos. Otros temas importantes también que se evalúan en este índice como son la tenencia y estado de los planes reguladores como un elemento de seguridad jurídica, la gestión vial, e inclusive analizamos el riesgo ante eventos extremos, porque bueno, en un país, en países como los nuestros, en el trópico, sin duda alguna, este es otro elemento que se debe analizar desde un punto de vista productivo y que la inversión que se realiza, la inversión extranjera, también requiere esta información y también la demanda para instalarse en países como los nuestros y que también es nuestro deber generarlo para entender de mejor manera nuestra realidad productiva. Por último, en el eje institucional, que tal vez, como les decía, es el más innovador en nuestra metodología, hablamos de la presencia de instituciones públicas necesarias para el desarrollo productivo, que cada país tiene las suyas, nosotros las tenemos perfectamente identificadas y hicimos una medición de la presencia de estas instituciones en todo el país. Las instituciones financieras también claves para el desarrollo productivo de los territorios. El acceso a centros de salud, hospitales, EVAIS, como esos centros primarios de atención integral de la salud en Costa Rica. Y también hablamos de instituciones educativas, como son las instituciones desde las parauniversitarias y técnicas, como el INA, hasta las universidades públicas y privadas y colegios técnicos que también son del sistema ya un poco más de la educación formal, pero todos ellos son los que nos permiten formar ese recurso humano que se requiere en las diferentes secciones de la cadena de valor. Y sin duda alguna, un elemento clave para cualquier economía que quiera ir a la esfera internacional, que es el inglés como ese el lenguaje universal
para los negocios, que nosotros hacemos un análisis también. ¿Qué más sumamos al factor institucional? El tema de seguridad, un tema de gran envergadura para la discusión nacional y para la política nacional, pues también responde a muchos elementos productivos que nosotros no podemos perder de vista. También tenemos el tema de planificación y gestión, que aquí resalta la duración para trámite de patentes o de permisos en los diferentes cantones del país, la planificación y gestión de recursos financieros y humanos y el control interno. Y finalmente un tema que ha tomado cada vez mayor relevancia, que es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, que para eso analizamos tanto participación a nivel presidencial, en elección presidencial, como en elección municipal. Entonces, esas son a grandes rasgos las variables que componen el análisis, el índice que nosotros construimos, que posiblemente sea la herramienta metodológica más a la cual le demandamos muchísimo más tiempo, muchísimo más trabajo, muchísima más discusión, por la importancia que para nosotros tenía definir de manera muy clara, muy precisa, esos núcleos endógenos de desarrollo, a partir de los cuales íbamos a llevar a cabo las dos etapas siguientes de la investigación. Esto que les presentamos ahora en pantalla es un resumen del resultado de ese índice. Ese índice nos dice dos grandes cosas. Por un lado, nos clasifica los 81 municipios evaluados de acuerdo a su potencial productivo, lo cual es concordante con la realidad nacional y con la realidad productiva de aglomeración económica que hoy tenemos en el gran área metropolitana, mostrándonos en los primeros lugares, en su mayoría, a cantones del gran área metropolitana. San José, como ese cantón central donde se ubica la capital, Belén, como ese cantón que es el que concentra la mayor cantidad de empresas exportadoras y sobre todo en el área de tecnología, y así por el estilo. Y cuando nos movemos más hacia abajo, nos encontramos esos cantones que están más en la periferia del país, cantones indígenas, cantones que se ubican en las costas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y en segundo lugar, este gráfico nos muestra cuál es el aporte que realizan cada uno de esos ejes a la calificación final del cantón en cuanto a su potencial productivo. En el caso de San José, que tal vez para ilustrarlo es el primero que aparece en la lista, el que tiene el mayor potencial productivo, se puede ver que hay un importante aporte de los tres ejes, tanto desde la especialización productiva en azul, como de la infraestructura en azul un poco más claro, como el institucional en color celeste. San José tiene una fortaleza relativa en los tres ejes, lo cual lo posiciona como un alto potencial productivo. Es integral, ¿verdad? Ese potencial que tiene San José. Hay otros cantones donde, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, que puntúa como último lugar, ¿verdad? Ahí podemos apreciar un escenario inverso, ¿verdad? Podemos apreciar un Buenos Aires donde en el único eje donde tiene una calificación relativamente un poco más alta es en el tema de infraestructura. Sin embargo, cuando evaluamos un tema como el de especialización productiva, su calificación es muy, muy baja y por eso, en términos generales, su calificación en el tema de potencial productivo es bastante bajo. Entonces, al final, este gráfico es bastante indicativo de los resultados generales de la aplicación del índice y se puede profundizar en los diferentes factores que explican cada eje y la calificación general, y así se hace en el estudio realizado por nosotros, el cual al final de la presentación pues les remitiremos el link correspondiente para que lo puedan descargar y leer los resultados completos. Para ir adentrándonos un poco más en la identificación de los territorios con potencial, es importante primero presentarles de manera muy general cuáles son esos 4 núcleos que nosotros identificamos en el territorio nacional. Uno, ubicado en la zona norte del país, San Carlos, un cantón que se ha caracterizado por una fortaleza institucional muy importante, ¿verdad? Iniciativas desde la sociedad civil
que lo han caracterizado y en eso coincidimos la mayoría de los costarricenses que trabajamos el tema productivo como el punta de lanza en el tema institucional en Costa Rica, con una infraestructura actual y potencial importante. Es una importante ciudad intermedia. San Carlos como cantón es uno de los mayores generadores de empleo, uno de los cantones que más genera empleos en el territorio nacional. Y pues bueno, no perder de vista, y para eso construimos un instrumento como este índice de potencial productivo, que es el cantón fuera de la gama mejor posicionado en este índice. Por ahí nos encontramos también a Limón en color verde, que pues bueno, no hay, un primer elemento a resaltar es la infraestructura portuaria existente, que es Puerto Moín, la principal ventana marítima del país. Por ahí trasiegan aproximadamente el 70% de los bienes que ingresan y salen del país. Y bueno, mejor posicionado en el índice de potencial productivo en el Caribe costarricense. Y una ciudad intermedia también de gran importancia, con una alta presencia de instituciones productivas clave para el desarrollo, de centros educativos, que también adolece problemas de pobreza, de desigualdad, de un bajo nivel educativo en comparación con las demás provincias o con otras provincias, en especial las centrales, las áreas metropolitanas, pero que Limón sigue teniendo ese potencial importante y que no hay que perder de vista, que hay que potenciar. En el caso de Liberia, pues es la principal ciudad intermedia del Pacífico Norte del país, que también a su vez el Pacífico Norte es el principal destino turístico del territorio nacional, siendo el turismo una actividad de tal importancia para la generación de valor agregado y para el Producto Interno Bruto de Costa Rica. También es de destacar que es el cantón que ocupa la primera posición en esta zona, en la zona del Pacífico Norte, del índice de potencial productivo, y la infraestructura productiva y las instituciones que presenta. También tiene un aeropuerto, el segundo aeropuerto en importancia a nivel nacional. Recientemente se construyó o se amplió una de las vías, una vía terrestre, ¿verdad? Una infraestructura de transporte muy importante, y pues por ahí hay algunos otros proyectos que suenan para el Pacífico Norte. Y por último, el caso en el que nos vamos a enfocar y que a pues le vamos a dedicar unos minutos más, que es Punta Arenas. Es el mejor posicionado en el índice, en el Pacífico, en todo el Pacífico. Es la principal ciudad intermedia de la costa pacífica también. Eso es muy importante destacarlo, ¿verdad? Es de fácil acceso, tiene muy fácil acceso al segundo puerto en importancia en Costa Rica, pues el puerto se ubica ahí, que es Puerto Caldera, por el que se mueve ese 30% restante de la carga que entra y sale del país, y que además, pues por ahí es por donde se mueve la carga granel, ¿verdad? Que es la que nos permite, pues, mover más alimentos, ¿verdad? Entonces es un factor de gran importancia. Y pues finalmente, y tal vez el elemento más relevante de Punta Arenas como núcleo, y es su posición geográfica estratégica. Está a tan solo 1 hora, hora y 30 de San José, dependiendo del tráfico, por supuesto. Tiene grandes, importantes rutas de acceso, posiblemente las dos más importantes del país, la Ruta 27 y la Ruta 1. Además de eso, pues está, como ya les decía, con un puerto, con la posibilidad de la construcción del aeropuerto metropolitano y con una también cercanía al principal aeropuerto del país, que es el Juan Santamaría. Entonces, su posición estratégica, porque es una posición estratégica, la del Pacífico Central, lo ha convertido efectivamente en ese brazo de apoyo al gran área metropolitana, que es como ese primer punto, ese foco para lograr esa desconcentración que hoy se da en la gama, y que es hacia ahí, hacia donde se ha orientado el crecimiento de la industria, inclusive la inversión en infraestructura en el país en los últimos años, por todas estas razones que les acabamos de exponer, pero que su potencial es mucho más, y se los vamos a mostrar de seguido en los resultados. ¿Qué es lo primero que les presentaríamos con respecto a Punta Arenas? Su composición de la economía.
nos seguimos encontrando a una industria agropecuaria con una participación importante. Prácticamente el 18% del empleo es en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y con un índice de concentración de 1,24. Es decir, una concentración relativa en la industria superior a la que se presenta en el resto del territorio nacional. El turismo también, como les decía, una actividad importantísima para la economía nacional. No es la excepción Punta Arenas, el Pacífico Central y particularmente Garavito, ese cantón donde por su cercanía con San José hay mucha facilidad para que el turista acceda, que concentra más del 10% del empleo de la región, del cantón, perdón, en esta actividad, y con un índice de concentración relativo importante también. Construcción inmobiliaria muy anclado al tema del turismo, que también tiene una participación importante, y por supuesto la logística y almacenamiento por la presencia de Puerto Caldera en esta región del país, que hace que tenga una importante participación en el empleo y una concentración relativa importante. Y finalmente, pues lo que es la manufactura y comercio, que llama mucho la atención y claro, tiene toda una lógica que se explica en la teoría de la aglomeración económica, y es que efectivamente esa localización geográfica, esa cercanía con la GAM, esa presencia de infraestructura productiva clave hace que la manufactura y el comercio se hayan desarrollado o tengan una importante participación en esta región, donde, como ustedes pueden apreciar, prácticamente es del 31%. Explica o cuenta con un 31% de la mano de obra de la región. Ahí tal vez resaltar el tema de la logística y el almacenamiento, que aunque ya tiene una participación importante, su potencial de crecimiento es muy alto. Es muy alto porque para nadie es un secreto que en la región Pacífico Central se deben hacer, y en el Pacífico en general, grandes esfuerzos por incrementar la competitividad de la industria de logística y almacenamiento, y eso se logra con una mayor inversión, que es uno de los planes en proceso y que esperamos que se concrete en Costa Rica cuanto antes. Y pues bueno, finalmente el otro tema que les hablábamos, ya con esto les presentábamos un poco la segunda etapa de la metodología, la identificación de actividades económicas. Pasamos a una tercera parte, que es la delimitación de las áreas de influencia de los territorios. ¿Qué necesitamos para ello o qué análisis realizamos? Dos. Por un lado, el desplazamiento de trabajadores, que nos permite ver efectivamente cuáles son esos cantones que hoy por hoy tienen una interrelación económica, forman un conglomerado, por así decirlo, en torno a una actividad económica, y ahí podemos ver, no les presentaré los detalles porque es un listado, como ustedes pueden ver, bastante extenso, pero básicamente eso lo podemos ver con mayor claridad en el mapa que les presentamos en pantalla. Este mapa que se construye a partir de esta metodología de clúster o esta metodología de autocorrelación espacial, los diferentes nombres que se le dan, nos muestra dónde hay concentraciones relativas de mano de obra de trabajadores en torno a diferentes actividades económicas, lo cual nos permite ver dentro de la región, dentro del territorio, como se puede apreciar en la imagen superior, en la parte superior de la imagen, que en el caso de Punta Arenas está muy localizado en ciertas áreas, y que esto a nosotros, por lo menos como economistas, ¿verdad? Y como personas vinculadas con la política pública, nos hace pensar un poco más allá en el tema de los incentivos. A dónde se deben orientar los recursos si yo quiero apoyar el agro, por ejemplo. Esas manchas rojas nos dan señales claras de dónde hoy por hoy es que se encuentra esa mayor concentración de recurso humano y posiblemente de recursos endógenos, que son los que nos hacen caer en este panorama económico. Luego nos encontramos con el tema de manufactura, muy claramente concentrado en torno al puerto, que es esa manchita roja que se puede ver en el cantón de Esparza. El tema de almacenamiento portuario, que nos muestra nuevamente cómo en torno al puerto es que se da esta concentración relativa.
Y pues finalmente nos encontramos, bueno, no finalmente, nos queda una actividad más con el tema del turismo. Un tema donde Punta Arenas ha tomado cada vez mayor fuerza, particularmente en el Golfo y también en el Pacífico Central. Garavito Jacó, que es un importante foco de atracción turística y con un potencial altísimo para seguir creciendo a lo largo de toda la costa pacífica. Y el desarrollo inmobiliario también concentrado en torno al puerto, en torno a la actividad turística, que son las dos actividades que se encadenan de manera más clara con lo que es el desarrollo inmobiliario. Finalmente, para la discusión, que voy a abordar esto de manera muy rápida porque nos quedan solo 3 minutos, básicamente es que una contribución como la que nosotros realizamos, lo que pretende es informar la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como local y, ¿por qué no?, a nivel internacional, poniendo a disposición de la región un instrumento que pueda ser utilizado como una referencia para que las diferentes economías y territorios definan sus propios instrumentos. Otra cosa importante derivada del estudio y que a eso queríamos llegar es la identificación de territorios potencial para la implementación de zonas económicas de desarrollo, siendo una de ellas el Pacífico Central, la que les acabamos de presentar, claramente delimitada en los cantones de Punta Arenas, Orotina, Esparza, Garavito y Montes de Oro. Para los que conocen el territorio nacional, todos les van a sonar familiares, y para los que no, pues por ahí podrían verlos en el mapa cómo se dibujan, que tienen un importante potencial en logística y almacenamiento, particularmente industria que tiene mucho potencial de crecimiento, construcción e inmobiliaria altamente encadenada con la logística y almacenamiento y con el turismo, donde también se encuentra un altísimo potencial, pues ha estado concentrado únicamente en uno de los cantones de la región, cuando todos ellos tienen costa, cuando todos ellos tienen recursos naturales importantísimos. Y pues la agricultura, el agro, la industria agropecuaria, que sigue teniendo un peso importantísimo y un potencial muy alto. Nosotros no creemos en marginar al agro, no creemos que el agro esté agotado, lo que creemos es que se tiene que ser más eficiente, que se tiene que potenciar. Y eso se logra de la mano también con una mejora en la manufactura, en el comercio y con un mayor encadenamiento de la industria con el agro. Por ahí está la costa Caribe, ¿verdad? También, que ahorita no entraré en el detalle de estas otras regiones, pues no era la que estábamos estudiando de momento, pero al final y hacemos este mismo análisis para estas 4 zonas identificadas en el territorio nacional. Esto que ya lo hemos discutido a lo largo de la presentación y bueno, finalmente lo que nos quiere decir en muy grosso modo, digamos, el trabajo realizado por nosotros, a las conclusiones a las que llegamos, es que el país tiene grandes recursos endógenos a lo largo de todo el territorio nacional, que lo que necesitamos es una política productiva que vaya más allá del gran área metropolitana, que aproveche esos recursos endógenos, esas ventajas competitivas con las que cuentan los diferentes territorios, con política pública enfocada en el aprovechamiento de estos recursos, que pueda generar esos empleos que el país está demandando, que pueda generar ese crecimiento que el país requiere, que nos pueda ayudar a alivianar esa crisis fiscal a la que ahorita Costa Rica se está enfrentando vía crecimiento económico. Entonces, esa es la gran conclusión que tenemos de nuestro trabajo y pues ya con esto pues abriríamos el espacio para las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Muy bien, muchas gracias por esta valiosa presentación, muy sintética, además del gran trabajo que han ido adelantando. Por aquí tenemos ya una serie de preguntas, una que no, a veces pues es consulta de varias personas sobre dónde descargar el material, y la verdad es que ya está disponible para que ustedes consulten la presentación en la pestaña de documentos que tienen en el panel de GoToWebinar. De todas maneras, se les hará un correo de seguimiento enviando el material nuevamente. La primera pregunta que nos hizo bastante temprano en la sesión Julio Rivera fue si estas zonas forman parte de algún programa nacional de planificación
Y más bien, pues si pudieras comentar un poco sobre la dinámica que tienen estas zonas con otros planes de desarrollo en Costa Rica. Bueno, el país tiene establecido una serie de regiones de planificación. Sin embargo, digamos que en este estudio lo que nosotros hacemos es, desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Definir zonas económicas en esas regiones, pero sin pretender abarcar toda la región. Es una discusión que estamos dando en estos momentos, ¿verdad? Porque las regiones de planificación son muy grandes para realmente promover política productiva efectiva. Es decir, hay un problema de asignación eficiente de los recursos a través de la política pública, de la política productiva en regiones que son muy grandes para la escala del país, pero además que son regiones muy fragmentadas. El otro problema que hemos encontrado y que hemos venido insistiendo y criticando es que ha habido una tendencia de creer que los planes de desarrollo del país que se elaboran cada 4 años con cada gobierno que ingresa, esa idea de que todas las regiones son iguales, son homogéneas y que un plan de desarrollo que es bueno para la región central es bueno para todas las demás regiones. Y ahí hemos insistido que teóricamente eso no se sostiene. Las regiones no son homogéneas, las regiones son heterogéneas. Costa Rica cuenta con una serie de regiones en su sistema de planificación que tienen una cantidad de recursos muy importantes, pero para las cuales se requieren políticas específicas que respondan a las capacidades, también a las limitaciones que cada región tiene. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo con estos estudios más bien de definir, si se quiere, zonas económicas, digamos, con una delimitación geográfica, donde establecemos a partir de los conglomerados de cantones cuáles son, digamos, como los cantones que pueden tener características similares a partir de las cuales se pueda hacer una mejor asignación de los recursos. Y pasamos del análisis de las regiones de planificación nacional más bien a una tipología diferente, más bien con subregiones, es decir, que nos permitan definir con mayor claridad aquellos cantones que se pueden convertir por sus características similares en conglomerados para el desarrollo de actividades productivas que esos cantones comparten y en los cuales se pueden reconocer ventajas competitivas fácilmente. Entonces, me parece una pregunta excelente porque nos ha llevado a nosotros esa misma pregunta a redefinir y así lo estamos planteando ante distintas instancias del gobierno nacional, de que es necesario redefinir las regiones de planificación del país porque es imposible hacer una asignación de recursos eficiente y aprovechar las ventajas competitivas que las regiones tienen cuando en el mapa estas regiones son tan grandes, tan extensas y al mismo tiempo tan fragmentadas, tan heterogéneas. Así que bueno, así rápidamente, ¿verdad? Es una pregunta que da para mucho más, pero espero haber podido solventar por lo menos la preocupación central. Perfecto. Por aquí dice Noemí López que si como seguimiento a este proceso de identificación de las zonas se ha trabajado alguna especie de plan de desarrollo económico territorial o si se ha incorporado esa perspectiva en el análisis. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, también muy interesante porque sí, efectivamente yo creo que el objeto, ¿verdad? Y el interés que tiene en este caso la academia, nosotros como Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, es que nuestro trabajo trascienda y no se quede solo en una publicación académica que no resulte útil para la toma de decisiones.
Por dicha, ha tenido una muy buena acogida nuestro trabajo. Hemos tenido acercamientos de los diferentes tomadores de decisión nacionales, regionales y locales para discutir los resultados y para utilizar los resultados para formular efectivamente esos planes territoriales. Tenemos experiencias muy recientes, tal vez, y más, una particularmente con la región Pacífico Central, donde en Costa Rica tenemos los llamados COREDES, Consejos Regionales de Desarrollo, que con quienes hemos estado trabajando muy de la mano, ofreciéndoles nuestro trabajo, nuestra asesoría para el desarrollo de un plan de productivo regional que efectivamente les permita potencializar e impulsar el desarrollo de la región. Entonces, pues por ahí nosotros hemos tratado, ¿verdad?, desde nuestras competencias, ¿verdad?, de hacer esto pues lo más abierto posible, digamos, a la toma de decisiones y al público en general. Y pues también por ahí hemos estado trabajando en otros proyectos, como es el caso de uno en el que estamos trabajando ahorita, que es de desarrollo portuario y transformación productiva, que también, como les explicábamos en la presentación, al haberlos identificado como una infraestructura clave, como dos regiones donde hay un altísimo potencial de crecimiento, en dos regiones que además presentan bastantes asimetrías en el desarrollo, y que esto les ayudará, pues ojalá, a reducir esas asimetrías, o nos ayudará como país a reducir esas asimetrías. Hemos también trabajado en un proyecto de esta naturaleza que busca potenciar las costas costarricenses y pues que también traerá impactos derivados para el resto de la economía nacional. Muy bien, aquí Álvaro Cálix nos pregunta un poco más sobre los efectos de la estrategia de identificar y después de potenciar estas zonas, es decir, preguntando si privilegiaría una economía orientada a las exportaciones o si fortalecería el mercado interno, o más bien ambos. Y también dentro de la misma pregunta hace otra cuestión, que es cómo esa estrategia influiría para cambiar el perfil de formación educativa hacia actividades que hoy no tienen fortalezas, pero que podrían ir de la mano del desarrollo de este tipo de zonas y territorios. Gracias, Álvaro. Excelentes las dos preguntas, ¿verdad? Tienen que ver con los factores, dos de los factores determinantes para el desarrollo regional. Digamos que esta propuesta es una propuesta, como se planteaba, que entiende el desarrollo territorial de una forma dinámica y relacional, en el sentido de que la posibilidad de promover a través de la identificación de estas actividades productivas en las que se tiene dotación de recursos y ventajas, atraer inversión nacional y también inversión extranjera a esos territorios para aprovechar esos recursos de tal forma que se está pensando más bien en lo que planteabas, Eduardo, de una doble vía, es decir, relación con el mercado interno, pero también relación con el mercado internacional, con el mercado global. Entendiendo, digamos, que esto debería ser estratégico en términos de los encadenamientos productivos, pero también la articulación de la inversión extranjera en ciertas actividades productivas que puedan dinamizar también las actividades domésticas, que se puedan, digamos, articular a esos ejes dinamizadores del crecimiento a partir de la inversión extranjera en algunos sectores que por su naturaleza o sus características requieren de una inversión más cuantiosa. Aquí podríamos hablar de varios casos que ya se están planteando, ¿verdad? Por ejemplo, en turismo médico, ¿verdad? Que el país en la zona norte tiene un potencial enorme, ya se ha venido desarrollando fuertemente el turismo científico. Eso también implica, digamos que una serie
un sector nacional de inversión que se puede articular a empresas que tienen, digamos, por su capacidad de innovación, su capacidad tecnológica, pues mayor capacidad para desarrollar las actividades centrales. Pero estamos hablando de esquemas que no son excluyentes, donde pueden coexistir empresas de inversión extranjera, digamos, de un tamaño un poco más grande, con empresas de tamaño medio y pequeño, micro, pequeñas y medianas empresas de naturaleza nacional, de capital nacional, que se puedan articular o integrar a esos otros ejes dinamizadores del crecimiento. Luego, lo otro importantísimo, es una cosa en la que hemos venido insistiendo, ¿verdad? En el país se ha venido hablando desde hace como 20 años de que las empresas de la inversión extranjera directa, las empresas no quieren irse a las regiones fuera del gran área metropolitana porque no encuentran mano de obra calificada, que esa es su principal restricción. Bueno, venimos hablando de eso de hace 20 años y no hemos podido corregir el asunto, es decir, hemos hablado mucho y hecho poco, pero el país tiene la capacidad institucional, la infraestructura para generar las condiciones de una calificación del recurso humano fuera del gran área metropolitana que pueda servir de atractor de inversiones extranjeras que requieran un personal calificado, personal técnico, personal con ciertas destrezas, ciertas calificaciones que demandan ciertamente las empresas internacionales, el capital internacional. En eso se está trabajando para hacer que la oferta académica responda a las características de la demanda de trabajo, al tipo de capital humano que se necesita en las distintas regiones de acuerdo a las actividades productivas que cada una de esas regiones tiene y que puede desarrollar. Entonces, sí, por supuesto que hay una correlación muy fuerte y esta política de desarrollo productivo tiene que ir de la mano de una política de formación del capital humano. Completamente de acuerdo. Hay una pregunta recurrente de varias personas acerca de la forma en que se manejaría el tema fiscal en estas zonas. En particular preguntan si gozarían de algún incentivo fiscal o subvención, y hay algunas preguntas que hacen más bien referencia a, digamos, de qué manera se trabajarían ya más puntualmente. No sé si puedes comentar sobre el tema en general, que creo que hay bastante duda al respecto. Sí, pues bueno, ese es un tema, pues sinceramente, y aquí tenemos que también hacer una aclaración importante que pues se salió un poco del objeto de estudio nuestro, ¿verdad? Porque al final, pues nos enfocábamos más en los elementos requeridos para el potenciar, ¿verdad? Estos territorios y cuáles son esos factores para identificarlos, y demás, todo lo que hoy les contábamos. Sin embargo, pues es una pregunta pues muy importante y pues que por responsabilidad nuestra y ha surgido en las diferentes discusiones que hemos tenido, hemos abordado. Efectivamente, el país como muchos de ustedes sabrán, de momento ha enfocado sus energías en promover lo que son las zonas francas y parques industriales, ¿verdad? Zonas francas y parques industriales donde pues hay una exoneración total, ¿verdad? De los impuestos en su mayoría, una exoneración total y que ha sido también sujeto de discusión nacional, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos haciendo con esto, verdad? Nosotros con problemas fiscales y estas empresas no están haciendo ningún aporte al fisco, y ha sido una discusión que han dado por ahí. En nuestras discusiones, en nuestros puntos de vista y remitiéndonos también a la evidencia empírica, pues no hay que perder de vista que así se compite en la escala internacional, que efectivamente se compite con con otros factores que se suman, como es el factor educativo ahorita mencionado, como es la presencia de recursos básicos, de servicios básicos, como el recurso hídrico, eléctrico, de telecomunicaciones en esta nueva era de la comunicación y la información. La seguridad jurídica, exactamente, planificación territorial.
Y efectivamente el tema tributario, el tema de impuestos también va a estar ahí. Así lo hizo China en su momento. Así hay una ley aquí en Costa Rica de zonas francas, de parques industriales, que recientemente, por cierto, sufre una modificación donde se busca o donde se dan incentivos adicionales, condiciones adicionales más favorables para la atracción de inversión fuera del gran área metropolitana. Son instrumentos que ya existen en el país, a los cuales se les podrían sacar provecho, porque finalmente, como don Rafael lo explicaba, la zona económica de desarrollo es un modelo más amplio, ¿verdad? Donde caben diferentes tipologías de industria, llámese zona franca, parque industrial, llámese clúster, llámese distrito industrial. Entonces el tema fiscal está ahí, no hay que perder de vista que el país debería pensar a cómo se maneja el tema fiscal, ¿verdad? Tributario en el país, donde es centralizado, ¿verdad? Eso no hay que perderlo de vista, en el país funciona así, es centralizado. Se debe pensar en que habrá que crear ciertos incentivos, pero sí debe ser una regla clara que logre un doble objetivo. Sí, por un lado la atracción de inversión, que es lo que se quiere, pero por otro lado, no perdiendo de vista que el país enfrenta una posición fiscal complicada y que podría ser, ¿por qué no?, una ayuda a ese problema que afrontamos. Yo quisiera también agregar a lo que Luisa ha dicho un par de aspectos. El primero tiene que ver con que efectivamente el esquema que nosotros hemos estado proponiendo es un esquema más amplio en el espacio, más relacional, más dinámico, con lo cual, digamos, no excluye a esquemas más acotados territorialmente como las zonas francas o los parques industriales, sino que los contempla dentro de la zona económica conjuntamente con otras instituciones de calificación del recurso humano, instituciones financieras, es decir, estamos hablando de un esquema mucho más amplio en el territorio, mucho más amplio en el espacio, que creemos que puede contribuir con la articulación intersectorial, con encadenamientos productivos, con encadenamientos fiscales, con encadenamientos sociales. Digamos que el problema fiscal, y esto es una cosa que hemos discutido, ¿verdad? Porque el desarrollo de estos esquemas territoriales de desarrollo generalmente requieren de un marco jurídico institucional. No es un asunto fácil, es un asunto complejo. Nosotros lo hemos discutido con distintos sectores, no nos corresponde a nosotros porque se nos sale, digamos, de nuestro expertise entrarle al marco jurídico institucional, además que requiere de decretos ejecutivos y seguramente leyes de la República para poder implementar estos nuevos esquemas de desarrollo como las zonas económicas que nosotros estamos planteando. Pero como muy bien lo decía Luis, digamos que el marco jurídico institucional responderá más como a las particularidades de cada uno de los esquemas de estas tipologías, ya sea clúster, ya sea parque industrial, ya sea zona franca. Digamos que ahí sí hay que acotar el esquema para poderlo regular, para poder definir ese marco jurídico institucional con los incentivos y las prerrogativas que requiera. Pero hay una cosa muy interesante, hablando hace una semana con desarrolladores de parques industriales en Costa Rica. Ellos están viendo un gran problema, digamos un costo de oportunidad muy alto de invertir en el gran área metropolitana, donde todo el esquema de zonas francas y parques industriales está exento de impuestos y hay una serie de incentivos fiscales y monetarios que las empresas que participan en esas zonas francas reciben. Hay un gran problema en estos momentos y es el que tiene que ver con el costo del suelo, con el costo de la tierra en el gran área metropolitana. Resulta que los inversionistas están contemplando que puede ser un costo de oportunidad muy favorable el invertir, por ejemplo, en zonas fuera del gran área metropolitana donde el costo de la tierra es mucho menor. Y algunos desarrolladores de parques industriales están ya planteando algunas propuestas, algunos proyectos para desarrollar parques industriales, ¿verdad? Para alquilar a empresas internacionales sobre todo y algunas nacionales, desarrollar esos parques industriales fuera del gran área metropolitana.
metropolitana, particularmente en la zona que nosotros hemos definido como el corredor San José-Puerto Caldera, que es a lo que Luis se refería con la metáfora del brazo extendido del gran área metropolitana al Pacífico Central. Esta zona, en este corredor, tiene un potencial enorme, tanto es así que la comitiva china del Banco de Desarrollo de China y la Universidad de Beijing, con nuestro apoyo, definieron a esa zona como la zona económica a la que el país debía o debe de ponerle atención para el desarrollo económico y productivo. Entonces, de nuevo, no quiero extenderme más, pero la pregunta es sumamente interesante, pertinente, pero además muy retadora, porque hay que establecer los mecanismos para poder hacer realidad estas zonas económicas en territorios con potencial, y eso pasa por definir marcos jurídicos institucionales con incentivos fiscales y monetarios seguramente para las empresas. Habrá que ver cuál es el efecto dinamizador de esas empresas, ¿verdad? En el empleo productivo, en la generación también de rentas, de ingresos, de impuestos, que pueda revertir o compensar el costo fiscal. Perfecto. Quedan pocos minutos. Realmente me gustaría leer este que es más un comentario que una pregunta, de Oscar Campos. Felicitarlos por el interesante análisis que hacen. Su aporte es que actualmente el régimen de zona franca en Costa Rica intenta incentivar el desarrollo de las áreas fuera de gama de la gran área metropolitana, como le indica el plan de desarrollo urbano, principalmente en lo relacionado a incentivos especiales de inversión y plazos de exenciones, por si tuvieran algunos comentarios. Y una última pregunta que parece bastante interesante, sobre todo, digamos, para dar un poco de comparativo con otras iniciativas en la región, es cómo se visualiza la relación entre la competencia y la complementariedad de las diferentes áreas territoriales. Es decir, y puntualmente lo aterriza el participante Álvaro a cómo minimizar el riesgo de competencia estilo race to the bottom, por ejemplo, en el tema de salarios. Sí, muy interesante, ¿verdad? Todos estos temas realmente han venido a enriquecer nuestro análisis desde la perspectiva económica, de la nueva geografía económica de Krugman. Bueno, yo diría, y así lo hemos también visto a través de nuestro trabajo y los resultados que nos ha arrojado la investigación, es más bien buscar desarrollos complementarios, donde no sea la competencia entre las empresas que se ubican en un territorio, sino más bien la cooperación, la innovación tecnológica, la complementariedad entre las actividades productivas. Por eso es tan importante identificar cuáles son los recursos endógenos con los que cuentan las regiones y en qué se debería especializar cada una de las regiones o de las subregiones de acuerdo a esas ventajas competitivas que tienen. Si lo hacemos así, nos evitamos, digamos, una lucha por el mercado, una competencia entre los cantones o entre los conglomerados de cantones o entre las subregiones, sino más bien es identificar en qué se puede especializar. Estamos profundizando esos estudios, en qué se pueden especializar los territorios, ¿verdad? De tal forma que la innovación, la complementariedad, el medio innovador, ¿verdad? Del que nos habla la teoría, sea como lo más relevante, y así nos lo enseñan las experiencias exitosas, por ejemplo, en el norte de Italia, de las regiones de desarrollo en el norte de Italia. Por supuesto, los encadenamientos productivos son muy importantes. Nosotros incluso estamos hablando de corredores productivos que logren integrar distintas zonas económicas. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en varios corredores productivos. Hay un corredor productivo que articularía la zona norte del Pacífico Norte con la zona, con la Huetar Norte, la región Huetar Norte, hasta llegar a la región Huetar Caribe. Es decir, que estaría articulando Pacífico Norte con
el Caribe en un corredor productivo que articularía logística de transporte portuaria, logística de transportes, turismo, agronegocios, es decir, todas actividades complementarias para generar capacidad de aglomeración económica y dinamización de las economías regionales. No vemos, digamos, como actividades que van a competir entre ellas, sino más bien actividades complementarias y en las cuales puede haber una suerte de cooperación. Yo dejaría esa intervención ahí para darle oportunidad a Luis que se refiera al otro elemento que también me parece de interés. Sí, yo solo quería agregar a esto que don Rafael exponía, que bueno, finalmente, y algo que no podemos perder de vista también y que refuerza aún más esta visión de complementariedad y no de competencia entre los territorios, es proyectos de gran envergadura que en el país están desarrollando y que es algo que nosotros hemos querido resaltar en nuestro trabajo, como es el caso de la reciente inversión de APM Terminals en Puerto Moín, que finalmente le da a Costa Rica un puerto competitivo a escala regional e inclusive a escala mundial. Un proyecto que, aunque se localiza y va a reforzar en primera instancia, en un primer rango o nivel de influencia, va a ser en el Caribe costarricense, ¿verdad? En una de las zonas que nosotros definimos, pues va a tener impactos importantísimos, ya cuantificados por la misma APM Terminals en un estudio realizado muy interesante, por cierto, donde se demuestra que va a tener un importantísimo efecto, imagínense ustedes, de un 23% sobre el nivel de trasiego de bienes y servicios. Bienes y servicios que efectivamente no se producen únicamente en el Caribe, sino a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, ese es como uno de los ejemplos. El otro ejemplo clarísimo es el de la ruta 27, ¿verdad? Que fue una ruta que logró y que se espera, porque finalmente apenas está en proceso, y así como el aeropuerto metropolitano, aunque se localiza en la región Pacífico Central, el aeropuerto metropolitano ya en avance en el país ahorita, en fase de diseño, no hay que perder de vista que va a tener un impacto importantísimo el desarrollo logístico sobre el resto de las regiones del país. Sí, yo no quisiera terminar esta intervención sin referirme al comentario de Oscar Campos, me parece, que plantea pues el gran problema de los incentivos fiscales, es decir, con la restricción fiscal que tenemos, es decir, estamos en el 6.2 con respecto al PIB y según estimaciones del Banco Central podríamos llegar hasta un 8%, que realmente ya sería una situación sumamente crítica. Es decir, con esas restricciones fiscales de estabilidad macroeconómica, ¿es posible pensar en la reactivación económica? ¿Es posible invertir en infraestructura? ¿Es posible seguir, digamos, otorgando incentivos que tienen un costo fiscal? Ese es un gran reto para la próxima administración, ¿verdad? Que ya este domingo 4 de febrero serán las elecciones y habrá una nueva administración tomando pues la responsabilidad de llevar las riendas del país. Hay retos enormes. Uno de los retos es cómo hacer para lograr estabilidad macroeconómica en un contexto donde también tengamos que apuntalar la reactivación económica, entendiendo que para la reactivación económica es necesario pues hacer inversiones, atraer inversiones, generar incentivos, etcétera. Para ser más preciso, ¿cómo hacer con los incentivos fiscales? ¿Es la única opción o existen otras opciones? Yo diría que, y ahí coincidimos, que existen otras opciones, es decir, el atraer inversión extranjera por las mismas restricciones que se tiene no puede estar
digamos, pensadas sobre la base de exoneraciones fiscales o incentivos fiscales y monetarios, sino que tendrán que buscarse otros incentivos. Ya yo mencioné uno hablando con empresarios la semana anterior, que son los costos del suelo, digamos, los costos salariales. Hay gente que vive fuera del gran área metropolitana que estaría dispuesta a recibir un salario monetario nominal menor con tal de no desplazarse todos los días de las ciudades donde viven hacia el gran área metropolitana, durando 2 horas de venida y 2 horas de regreso, con los costos adicionales que eso puede tener. Es decir, que en términos salariales también podría haber la disponibilidad de los trabajadores de recibir un salario nominal, monetario, menor, con tal de no tener que asumir los costos que significa desplazarse desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo, que eso lo hemos venido trabajando con matrices origen-destino, ¿verdad? Es un gran problema en el país. El mercado laboral se concentra en un 70% en el gran área metropolitana, y eso está teniendo un impacto enorme en términos de contaminación, de tráfico vehicular, de costos de transacción, de costos de transporte. Es decir, entre más uno analiza esta situación, más sentido tiene una estrategia de desarrollo que potencie zonas económicas fuera del gran área metropolitana. Sin hablar, digamos, de otros incentivos que se podrían otorgar, ¿verdad? Que serían incentivos, pues, de cierta estabilidad, de seguridad jurídica, de planificación, de zonificación geográfica, que ya no lo tenemos en el gran área metropolitana. No podemos hablar de una posibilidad de zonificación geográfica, lo que sí podemos en otras zonas que se empezarían a planificar desde ya, con una zonificación geográfica que redunde en beneficio de la rentabilidad de las empresas, pero también de las comunidades, etcétera, ¿verdad? Cuando hay zonificación geográfica, pues las cosas también funcionan mejor. El manejo de residuos es más eficiente, la estabilidad laboral de los trabajadores también, el bienestar de la seguridad jurídica de las empresas igual. Es decir, por ahí me parece a mí que tenemos que empezar a dar esta discusión que muy bien Oscar con esta pregunta pues nos pone en esa mesa para discutir qué otras opciones tiene el país más allá de lo fiscal. Ahí, digamos, agregando un poco, digamos, a lo que don Oscar, al comentario de don Oscar y a lo que don Rafael muy bien expone, pues básicamente yo creo, y eso es algo, digamos, remitiéndome propiamente nuevamente al tema de los incentivos y al tema fiscal, que no podemos perder de vista. Y es que el análisis tributario fiscal va más allá de solo el efecto directo del tributo, ¿verdad? O del incentivo. Porque claro, si lo vemos de manera muy acotada, podríamos decir lo que el país deja de percibir. Pero por otro lado, habría que analizar cuáles son los beneficios, cuál es el efecto multiplicador que generaría esta atracción, estos incentivos que atraigan nuevas inversiones, esos empleos directos, indirectos e inducidos que se podrían llevar a la economía y que a su vez generarían un mayor consumo que redundaría finalmente en devolverle al país esa tan anhelada recaudación que se requiere para el problema fiscal que se está afrontando. Entonces era una cosa que quería puntualizar, nada más, que es un análisis que desde la política económica se hace con el tema de los tributos y el tema fiscal, y que no podemos perder de vista que es más amplio, ¿verdad? Que tiene que ir más allá de solo el efecto directo e ir a los efectos indirectos e inducidos vía efecto multiplicador. Muy bien, estamos llegando hacia el final de la sesión. En realidad, pues quisiera yo terminar agradeciéndoles en nombre de la CIECA y del Centro de Estudios para la Integración Económica por haber compartido con nosotros esta importante experiencia.
y realmente pues valorar en el resto de la región la importancia de esta figura de las zonas económicas especiales para el desarrollo y toda la metodología que ustedes han adelantado como un avance importante. Por lo demás, les doy tal vez unas palabras de cierre si las tuvieran. De lo contrario, pues agradecer nuevamente a los oyentes por escucharnos e invitarlos a seguir al tanto de las próximas actividades virtuales de este centro. Bueno, pues en primera instancia agradecer a las personas que nos acompañaron hoy en este webinar. Para nosotros, en nombre del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y a título personal, es un gusto poder compartir nuestro trabajo y también poder retroalimentarnos con esas preguntas y comentarios tan valiosas que todos ustedes nos han realizado. De verdad, muy agradecidos. También agradecer al CIECA por este espacio, por esta invitación. Pues para nosotros, y yo creo que para todos los que queremos contribuir con el desarrollo de nuestros países y de la región, estas iniciativas en gran medida contribuyen a que eso se dé. Entonces, el agradecimiento y la felicitación para el CIECA por impulsar este tipo de iniciativas y pues bueno, también ponernos a su disposición, a disposición de todos ustedes, ¿verdad? Ahí a través de nuestros correos electrónicos para compartirles este documento en particular, así como los otros trabajos que hemos realizado y establecer relaciones para, ojalá, que esto no acabe acá, sino que podamos pues mantener un diálogo constante para promover el desarrollo productivo, el desarrollo social de la región. Muchas gracias, Eduardo, y por supuesto el agradecimiento extensivo a todos y todas las participantes en esta interesante conferencia y bueno, las preguntas también nos retroalimentan muchísimo y tienen un gran valor y esperamos que también pues nuestros aportes hayan servido y quedamos con la entera disposición de continuar esta comunicación. Muchas gracias y un abrazo para todos. Buenas tardes.